días a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos estamos gozosos de estar aquí en la casa de nuestro Dios? Dios también se goza al vernos aquí, hermanos. Dios se pone feliz y conoce nuestra vida y sabe nuestras necesidades, y Él quiere infundir en nosotros la confianza que hemos de tener en Él, ¿verdad? Porque los días que estamos viviendo son días que, pero aparte peligrosos, son difíciles, hermanos. Si nos ponemos a ver, ¿verdad?, el mundo como se está viviendo, el mundo ha cambiado mucho en los últimos años. La forma de verlo, tanto como de adultos como de jóvenes, es muy diferente. ¿Sí? Si nos ponemos a ver cómo lo veíamos las personas mayores y lo comparamos como lo viven nuestros hijos, nuestros nietos, ha sido un cambio drástico, hermano. ¿Sí? ¿Que Dios lo había dicho? Claro, Dios había y ya predicho. La lección nos dice que ¿qué? Que Dios dice el fin, ¿verdad? El principio y también ¿qué? Y el fin. ¿Sí? Y eso nos debe ser motivo ¿para qué? Para tener confianza en Dios, de que Dios es el que guía cada paso de nuestra vida. Es un Dios individual, hermanos, y eso hay que entenderlo. Porque Dios conoce la vida de la hermana, ¿sí o no, hermana? Sus necesidades. Dice que aún los pelos de nuestra cabeza, ¿sabe cuántos son? Yo no sé cuántos tengo, ya se me ha caído pelo, pero ni aún así puedo tener la capacidad de saber. Dios lo sabe, hermanos. Y en esta mañana, yo iba a hablar de otra cosa, pero Dios siempre le digo, Señor, ¿qué es lo que quieres que hable? Y tenía planeado hablar de otra cosa, pero pareciera ser que hay necesidad de hablar de esto en nuestra iglesia. Dice, ¿cuánta es nuestra capacidad de amar? Podemos decir, no, otra vez hablar del amor. Pero hermanos, en la actualidad es lo que menos se practica el amor. Y veámoslo en el mundo y aún a veces en nuestra familia. Pareciera ser que se ha perdido ese vínculo tan hermoso que es el amar. ¿Sí? A veces vemos a los jóvenes, y yo veo a los jóvenes de ahora, un joven irrespetuoso. ¿Sí? Hablo en general, tanto a veces en la iglesia como afuera. Un joven que no respeta a sus padres. Un joven que pareciera ser que los padres tienen que vivir para él, para que él pueda obtener todo lo que él quiere, ¿verdad? Pero también hay padres que tampoco demuestran el amor a quién, a los hijos, ¿sí? Por eso les decía, cuando vemos el panorama del mundo en la actualidad, parecía ser que la capacidad de amar se ha esfumado. Parecía ser que no existe. En el mundo, y aún a veces aún en la iglesia, parecía ser que hay más rencor, egoísmo, odio, ¿verdad? Hay problemas. Y cuando Dios nos insta a ¿qué? Amar, ¿verdad? Y para poder saber nosotros qué es amar, pues tenemos que ir a la fuente del amor. ¿Quién es la fuente del amor? Dios. ¿Y qué nos dice el versículo que nos leyeron, el versículo de memoria que nos leyó el hermano? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios, hermanos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a quién. A Él. ¿Quién es la fuente del amor? ¿Verdad? Dios es amor, dice en otra parte de la Biblia, ¿sí o no? Es la esencia de Dios, es amar. Y ahí debemos de empezar a nosotros a catalogar qué capacidad tenemos nosotros de amar. Porque si yo les digo, ¿ustedes aman? ¿Qué me van a responder? ¿Ustedes aman? La mayoría dice que sí. ¿Pero será cierto que amamos de la manera que Dios quiere que amemos? Esa es la diferencia. Que muchas veces yo amo, sí, pero ¿qué clase de amor?
es la que refleja mi vida hacia los demás. ¿Sí? ¿Qué clase de amor verdaderamente estoy dando? ¿Hacia quién me rodea? ¿Hacia quien está a mi lado? ¿Hacia quien convivo todos los días con ellos? Empezando por la familia, con el esposo. ¿Verdaderamente amo a mi esposo? ¿Verdaderamente amo a mi esposa? ¿Verdaderamente amo a mis hijos? Muchas veces contestamos sí, pero cuando nos adentremos en lo que Dios nos dice, a lo mejor vamos a ver que estamos fallando en algunas cosas, y es por eso que ¿qué? Que a lo mejor la familia no está funcionando de la forma que debiera de funcionar, ¿sí? Porque a veces preguntamos, pero si van a la iglesia, mis hijos van a la iglesia, pero ¿por qué son así? O la esposa dice, pero si mi esposo va a la iglesia, ¿por qué es así? Y viceversa, ¿por qué es así? Dice aquí, el amor debe ser el principio que impulse, ¿qué dice? Toda obra. ¿Tiene que ser qué? El principio que impulse, ¿qué? Toda obra, toda, no queda que alguna, no, toda. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos, ¿y dónde más? Y en la tierra. Debe ser el fundamento del carácter del quién. Mi vida tiene que demostrar amor a todo momento. Solo este elemento puede hacer estable al cristiano. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba. ¿Y qué más? ¿Por qué cuando vienen los problemas con los hijos, muchas veces fracasamos? Porque tienen problemas con los hijos van creciendo y tienen amistades fuera de la iglesia, malas influencias, ¿y qué pasa? A veces el hijo se va ¿hacia dónde? Hacia aquello. Pero ¿será que lo que está fallando es que tienen malas influencias o qué es lo que según leemos aquí, qué es lo que está fallando? Solo esto puede habilitarlo, hablando del amor, para resistir la prueba y la tentación. Hermanos, cuando hay amor, ¿dónde quiere estar el hijo? Si en el hogar hay amor. ¿Fuera del hogar o dentro del hogar? Dentro del hogar, hermano. Y si a veces nuestros hijos están fuera, es que algo está ¿qué? Se está fallando en el concepto del amor. No estamos dándole ese amor que verdaderamente él se sienta ¿qué? Satisfecho, ¿verdad? Y cuando alguien no se siente satisfecho, ¿qué busca? Busca satisfacer ciertas necesidades, ¿sí? Por eso cuando nosotros queremos hacer un cambio en nuestra vida, ¿qué debe hacer uno? Si yo quiero dejar, vamos a decir, si a alguien le gustaba, ver mucha televisión, y sabemos que lo que la televisión da no es cosa que verdaderamente nos ayude, ¿verdad que no? Y usted quiere dejar eso, ¿qué tiene que hacer? Suplirlo con otra cosa. Porque si usted lo deja y no lo suple, ¿qué pasa? Después regresa, ¿sí? Entonces tenemos que suplirlo. ¿Cómo sería una forma de suplir en lugar de ver televisión? ¿Qué haríamos? Leer la palabra de Dios, ¿cierto o no? ¿Sí? La base dice, y el principio debe ser el amor en todo lo que ¿qué? En todo lo que hagamos. Si no hay amor, hermanos, en lo que hacemos, no hay resultados ¿qué? Positivos, ¿sí? Y el ser humano, por su pecaminosidad, tiende a ¿qué? Aún aunque Dios nos da amor, tendemos a ¿qué? A desviarnos. Ahora imagínense sin amor. Dice aquí, versículos muy conocidos, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Verdad? Porque no envió Dios ¿a quién? A su Hijo al mundo para que lo condene al mundo, para que el mundo sea salvo. ¿Por qué? Ok. Cuando el hombre pecó, ¿cuál era su destino? Por la transgresión. La paga del pecado es la ¿qué? La muerte. Ese era ¿qué? Nuestro destino de toda la raza ¿qué? De toda la raza humana. Ese era nuestro destino. Pero dice que el amor de Dios es tan grande que ¿qué? Que dio lo más que tenía, que era su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda más que. Dice, no vino a condenar. ¿Sí? El amor no condena, hermanos. Y entendamos eso.
No condena el amor. Porque Dios, que es amor, dice, no condena al mundo, sino que ¿qué? Quiere que el mundo sea salvo ¿por quién? Por la sangre preciosa de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayan pensando y vayan poniendo en su mente las características. Dice, el amor no condena. No podemos condenar ¿a quién? A otros. No juzguéis para que no seas ¿qué? Juzgados. En mí no está el condenar, hermanos. Ni a mi hijo, ni a la esposa, ni al hermano, ni a nadie. Si Dios, que es justo, no condena, ¿cuánto yo más que soy como trapos de inmundicia somos delante de Dios? No podemos condenar, hermano. Sigue diciendo aquí, el amor se revelará ¿en dónde? Sacrificio. Muchas veces eso es otra característica que no nos gusta. Sacrificio. A veces no nos gusta sacrificarnos ¿por quién? Por la persona que decimos que ¿qué? Que amamos. ¿Sí? Yo muchas veces le pregunto cuando hay problemas entre hermanos o entre las parejas, dice, pero es que me hirió tanto mi esposo que no lo puedo perdonar. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice 1 Corintios 13? El amor todo ¿qué? Todo lo ¿qué? Lo soporta, ¿verdad? Todo lo sufre. Y cuando les digo eso, muchos me dicen, no, pero es que no es así, ¿yo cómo? Ah, entonces, ¿quién nos pone el ejemplo? Dios, que es amor. ¿Dios no nos soporta a nosotros con nuestras iniquidades, a mí? Sí. Entonces, ¿yo por qué no puedo soportar a quien digo que yo amo? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Dice aquí, el plan de redención fue fundado en el sacrificio. Segunda vez lo menciono otra vez. Un sacrificio tan amplio y ¿qué? Tan profundo y tan alto que es inconmensurable. Cristo lo dio todo ¿por quién? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? Todo, hermanos, todo. Y aquellos que reciben a Cristo deben estar listos a sacrificarlo todo por la causa de ¿quién? Del Redentor. El pensamiento de su honor y de su gloria vendrá antes que ninguna otra ¿qué? Cosa. ¿Cuánto estoy dispuesto a dar por mi hermano? Pongámonos a pensar, hermano, ¿cuánto estoy dispuesto a dar por el que está al lado de mí? Al frente. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? Conlleva sacrificio el amor, hermanos. El amor es sufrir. Porque Dios sufre cuando nos ve pecar o no nos ve o no sufre cuando nos ve pecar. Y nos olvida y dice, no, ya te perdiste. No. Dice que dio a su Hijo y nos viene a ¿qué? A rescatar, dice, para que todo aquel que en Él cree. ¿Cuál es la única cosa que tenemos que hacer? Creer. Yo siempre les he dicho, hermanos, que es más difícil perderse que ir al cielo. Y muchos se quedan y dicen, ¿pero por qué? Porque está todo para ir al cielo, ¿o no? Está el boleto ahí para que usted nomás diga, yo quiero ir al cielo. El problema es que no queremos tomar el boleto muchas veces. No aceptamos la invitación de Dios. ¿Sí? Y preferimos ¿qué? Perdernos. ¿Sí? Pero quien se pierde va a ser ¿por qué? Porque Él quiso, no porque Dios no hizo ¿qué? Todo. Dice que aquí Él lo hizo todo para que podamos ¿qué? Tener la vida eterna. Dice, la vida espiritual se fortalece ¿con qué? Con el conflicto. Pero a nosotros no nos gusta tener conflictos. Cuando a veces vienen conflictos espirituales o en la familia o cualquier tipo de conflicto, la mayoría empezamos ¿a qué? A quejarnos. Pero Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mí tuvo que pasar esto? Dice que la vida espiritual se fortalece ¿dónde? En el conflicto. Las pruebas, escuchemos, cuando se les sobrelleva ¿qué? Bien. Desarrollan la firmeza ¿de qué? Y las preciosas gracias ¿qué? Espirituales. El fruto perfecto de la fe, la mansedumbre y el amor, a menudo, maduran mejor entre ¿qué? Las nubes tormentosas y la oscuridad, hermano. Preocúpese cuando no hay problemas en su vida. Ahí preocúpese. Porque el enemigo sabe que ¿qué? Que nos tiene en sus manos. Pero cuando vienen los dardos del enemigo, alégrese, hermano. Porque quiere decir que ¿qué? Que usted está caminando ¿con quién? Con Dios.
Y que eso nos permite, ¿qué? Refinar, ¿qué? El carácter. ¿Qué es lo que vamos a ir al cielo únicamente, dice? Un carácter semejante al de ¿quién? Sí, porque no nomás un carácter, podemos decir un carácter, pero con el carácter que tenemos ahorita, a lo mejor ni siquiera a la entrada llegamos, ¿sí o no? Tiene que ser un carácter que semejante al de Cristo, hermanos. Para poder nosotros, ¿qué? Fortalecer nuestra vida espiritual, hay que tener pruebas. Pero dice, hay que sobrellevarlas bien. ¿Cómo es que sobrellevarlas bien? Tomados de la mano de ¿quién? De Cristo Jesús. No hay de otra, hermanos. ¿Sí? La lección hablaba de eso. Si la profundizamos, la lección nos dice que ¿qué? Que no nos preocupemos. ¿Quién está qué? Al timón del barco de este mundo, ¿quién es? Y si Jesús está al timón, ¿para qué nos preocupamos? Dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 4 al 8, dice, pero Dios, ¿qué rico en qué? Por su mucho amor con que nos ¿qué? Mucho amor que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en qué. Nos dio la vida juntamente con ¿quién dice? Con Cristo. Por gracia, hermanos, usted no ha hecho nada para ir al cielo. Ni lo que haga le ayuda a ir al cielo. ¿Es por qué? Por gracia. Y juntamente ¿qué? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? ¿A dónde nos quiere sentar? Dice. ¿Junto a quién, hermanos? Junto a nuestro amado Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Porque por gracia, ¿qué? Por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es que dice. Queda claro, hermano. ¿Verdad? Es un don gratuito que Dios, ¿qué? Ofrece. Mi pregunta es, ¿usted y yo merecemos ese don gratuito? ¿Qué piensan? Roberto dice que no. ¿Alguien piensa diferente? ¿Creen que merecemos ese don? No, hermanos. No lo merecemos. Pero Dios es tan grande su amor, tan grande su misericordia, que al ver a la raza humana, ¿qué? En esa condición, Él ya había hecho un ¿qué? Desde antes que cayera había hecho ¿qué? Dice un plan, una provisión para salvar ¿qué? A esa humanidad caída. ¿Estamos entendiendo lo que es verdaderamente el amor? Porque podemos decir, sí amamos, pero de la manera en que Dios ama. ¿Qué hago cuando alguien me ofende? ¿Cómo lo vemos? A veces no le digamos nada, pero ¿cómo lo vemos? ¿Y cómo nos ve Dios cuando nosotros lo ofendemos? Dice, con ojos de misericordia. Y eso es lo que debe reflejar nuestra vida. Que al que me ofenda tengo que verlos con ojos de ¿qué? De misericordia. Si Roberto viene y me da una cachetada, ¿qué tendría que yo hacer? La Biblia dice que poner la otra, ¿verdad? Pero ¿qué tendría que yo hacer? Si nomás me da una y se va, vamos a decirlo así. En ese momento que arrodillarme y decirle, Señor, ayuda a mi hermano Roberto. ¿Cierto o no? Eso voy a decir, con ojos de misericordia, a implorar a Dios por quién, por su salvación. Dios nos considera como sus hijos. Nos ha redimido del mundo abandonado y nos ha escogido para que lleguemos a ser miembros de la familia ¿qué? ¿Pero cuál familia real? ¿La de Inglaterra? No, hermanos. Dice, hijos e hijas del rey de ¿dónde? Del cielo. Nos invita a confiar en Él con una confianza más profunda y más fuerte que aquella que un hijo deposita en un ¿qué? Padre terrenal. Dice, los padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es más grande, más amplio, más profundo de lo que el amor humano le es posible ser. Es inconmensurable. Luego, si los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A quien se los piden. Cuando se habla de amor a los hijos, siempre se dice que el amor de la madre es más grande, ¿verdad? Al del padre se le hace a un lado, que aunque yo ahí a veces digo no es así,
Tanto el padre como la madre aman al hijo o no lo aman. Sí, pero Dios nos dio capacidades diferentes de demostrarlo. Sí, pero a veces parecía ser que a veces el de la mamá es más que, más grande. Mi pregunta es, a veces que decimos, o las madres o los padres decimos, amamos tanto a nuestros hijos, cuando el hijo se descarría, ¿cómo actuamos? Recordemos cómo hemos actuado con nuestros hijos. Muchas de las veces no hemos actuado de la manera como que, como Dios actúa, ¿verdad que no? Muchas veces nos enojamos, tratamos de castigarlos, ¿sí o no? Y no hacemos de la manera que Dios lo ha hecho con nosotros. No somos tolerantes con quien nos hiere, ¿sí? A la primera que nos ofendemos. Pero ¿cuánto Dios nos tolera a nosotros? ¿Cuántas veces caemos en la misma? Muchas veces no en diferente, sino en lo mismo. Y le pedimos, Señor, perdóname. Y nos levantamos y volvemos a caer en lo mismo. ¿Qué fuera si Dios fuera como usted y como yo? De la manera en que a veces actuamos nosotros. Ya no estaríamos aquí, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué le dijeron los discípulos? Que descienda ¿qué? Fuego del cielo y ¿qué? Y los esfume. Si Dios fuera así, muchos no estaríamos aquí, ¿sí o no? Pero Dios no es así, hermanos. Dice aquí, dijo también a unos que confiaban de sí mismos, ¿verdad? Hablando de una parábola, Jesús estaba hablando, y vamos a leer qué dice. Dice, dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a otros esta parábola. Había un conflicto entre los fariseos y ¿quién? ¿Verdad? Que decían los fariseos, nosotros somos ¿qué? Justos, somos mejores que aquellos y se sentían. Pero Jesús les da una parábola y dice, dos hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro ¿qué? ¿Verdad? El fariseo en pie oraba consigo de una manera, Dios te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ¿qué? Como este publicano que estaba ahí también. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Le está diciendo a Dios, mira, yo hago esto, yo hago el otro, ¿verdad? Muchas veces no nos identificamos con Él, de que pensamos, Señor, yo vengo el sábado, doy mi diezmo, ¿verdad? Hago esto en iglesia, hago esto otro. Muchas veces refleja lo que muchas veces podemos ser nosotros. Dice el 13, mas el publicano estando lejos quería ni qué, ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su qué, casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que ¿qué dice? Será como. Y el que se humilla será ¿qué? Hermanos, Dios quiere que entendamos cuál es la vida que debemos de vivir cada uno. Recordemos que cuando nos ensalzamos, empezamos ¿a qué? A representar el carácter de quién. ¿Quién se ensalza? ¿Quién fue el primero que se ensalzó a sí mismo? Satanás. ¿Sí? Y cuando nosotros nos ensalzamos, hay peligro. ¿Sí? El espíritu de profecía, no traigo esa cita, pero viene un poco a esto. Dice que no ensalcemos a nadie. A veces caemos en ensalzar a los hijos cuando hace algo bueno. ¡Ay, mi hijo, eres lo máximo! Eso no es bueno, hermanos. Dios dice que no es bueno. ¿Por qué qué? Porque nuestro corazón, que es un corazón ¿qué? Pecaminoso, empieza a crecer la semilla ¿qué? Del orgullo. A decir, yo soy mejor. ¿Sí? Dice aún así que cuando alguien predica algo, no se le felicite. No se le diga, ¡ay, hermano, predicó de una manera! No, porque puede caer también en ¿qué? En lo mismo. ¿Sí? Aparte el que predica no es nadie. La palabra es ¿quién? ¿La palabra de quién? De Dios. Uno solamente es un instrumento que Dios utiliza para poder ¿qué? Decir su palabra, pero en uno no hay ¿qué? No hay nada, hermano. Porque todo lo que decimos o yo, nada es mío. Todo es Biblia y ¿qué más? Y espíritu de profecía. Dice, el fariseo y el publicano representan, fíjense qué representan, las dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios.
Sus dos primeros representantes son los primeros niños que nacieron en el mundo. ¿Quién eran los primeros niños? Caín y Abel. Caín se creía ¿qué? Justo, y solo presentó a Dios una ofrenda ¿de qué? De agradecimiento. Entendamos eso, porque muchas veces cuando no leemos, la gente que no tiene el espíritu de profecía dice, pero ¿por qué Dios no quiso la ofrenda de Caín y la de Abel? Sí. Si los dos fueron y qué, y ofrecieron, ¿sí o no? Pero aquí no lo explica. Dice que Caín dio una ofrenda ¿de qué? De agradeciendo, como diciendo, te doy eso por lo que me das. ¿Sí o no? Pero ¿qué dice de Abel? Dice, no hizo ninguna confesión de qué, dice Caín, de pecado, y no reconoció ninguna necesidad de qué, de misericordia. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba ¿a quién? Al Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador. ¿En calidad de qué? De pecador. Él sabía que era pecador y reconocía, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor ¿qué? Inmerecido ¿de quién? De Dios. No merecemos el amor de Dios, hermanos. Muchas veces creemos que por venir a la iglesia y porque nos decimos ser hijos de Dios, ya Dios tiene que hacer lo que ¿qué? Lo que yo digo. Y muchas veces, si no lo decimos, lo pensamos, porque muchas veces cuando vienen los problemas, pero Señor, pero si yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Como diciendo, no, yo merezco que no haya problemas en mi vida. Sigue diciendo, Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta ¿qué? A Caín ni a la suya. Dice, la sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado, es la primera condición para que Dios ¿qué? Hay condiciones para que Dios nos acepte. ¿Sí? Aquí lo dice. ¿Sí? La pobreza y pecado, y sí, es la primera condición, ¿verdad? Tenemos que sentirnos ¿qué? Pecadores, hermanos. Pero hay que entender a Dios y lo que Dios dice. Y como a veces dice el pastor, no es porque Dios lo diga, sino es porque así son las cosas. Porque muchos pueden decir, bueno, es porque Dios dice que tengo que sentirme pecador, por eso lo tengo que hacer. No, hermanos, es porque somos. Y una persona que no siente pecado en su vida, no va a buscar a Dios. Porque no necesita ¿de quién? ¿Quién es el que necesita de Dios para la salvación? El pecador. Pero si yo creo que soy justo y todo, pues no voy a buscar a Dios, aún estando en la iglesia. Porque yo digo, no, yo soy bueno. El que es malo es el que está sentado ahí, el hermano. Él sí es malo, yo no. Entonces si mi pensamiento es de ¿qué pasa? Dios no puede obrar. Dios no puede restaurar algo que no se siente ¿qué? Dañado. ¿Sí? Es como cuando tenemos un carro y está fallando, pero si nosotros decimos, no, el carro está bien, pues ahí va a estar dañado, porque no reconocemos que hay una falla en el carro. Pero cuando yo digo, no, el carro está dañado, hay que llevarlo ¿dónde? Con el mecánico. Entonces hay una solución para el carro, ¿sí o no? Sí, también para nosotros, hermano. Cuando nosotros reconozcamos, va a haber una solución para nuestra vida. Mientras no reconozcamos, hermano, no va a haber solución para nuestra vida. Dice, hoy día, el mal que provocó la caída de Pedro, ¿verdad? Y que apartó al fariseo de la comunión con Dios. Recordemos que Pedro falló también, ¿o no falló? Dice, está ocasionando la ruina de millares. Dice, no hay nada que ofenda tanto a Dios. Escuchen eso, No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como ¿qué? Como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más ¿qué? El más. Entonces hay pecados incurables según lo que estamos leyendo, ¿sí o no? Cuando el orgullo entra a mi corazón y yo me obstino a ser orgulloso, llega un punto en que Dios que no puede hacer nada. Porque no es que Dios no quiera, es que Dios no puede. Porque el orgulloso no tiene necesidad ¿de quién? De la sangre expiatoria ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Sí? Muchos me preguntan, ¿pero por qué Dios no perdonó a Satanás? Muchos piensan que Dios no perdonó a Satanás. Satanás tuvo oportunidad de arrepentirse, ¿sí o no, hermanos? Y mucho. Pero él no quiso, ¿verdad? Cuando leemos en el Espíritu de Profecía dice que hubo un punto que cuando él llegó ahí al consejo se arrodilló y sintió las ganas de ¿qué? De pedir perdón, pero fue más orgullo que ¿qué dijo? No más.
Entonces es el problema en que podemos caer. Cuando alimentamos el orgullo, puede pasar lo que le pasó a quién, al enemigo, a Satanás. Decir, no, yo no quiero de Dios más. Y ya cuando yo digo eso, ¿qué puede hacer Dios en mi vida, hermano? No puede hacer nada, hermano. ¿Estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere verdaderamente? ¿Cómo debemos de amar? ¿Cómo debemos de vivir nuestra vida? ¿Cómo es como Dios ve el amor? Porque Dios es amor. Y Dios quiere que nuestra vida sea ¿qué? Una vida llena de ¿qué? De amor también. Dice, mas si no perdonares ¿qué? A los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque nos gusta que nos perdonen, ¿o no? Cuando ofendemos o cuando hacemos un mal. Pero cuando nos lo hacen a nosotros, ¿por qué no perdonamos? Tan fácil como así queremos que nos perdonen a nosotros. ¿Hay problema en nuestro corazón o no lo hay, hermanos? ¿Sí? ¿Y se refleja dónde? En la iglesia. ¿Y se refleja dónde? En el mundo. Y por eso vemos un mundo lleno de ¿qué? De caos. ¿Sí? La juventud está descarriada, pero no más la juventud. Aún ¿qué? La gente adulta. Estamos viendo cosas en nuestros países que antes no se veían. ¿Sí? En todos los países vemos atrocidades que cometen contra los niños. Los matan, les sacan ¿qué? Sus órganos y los venden. ¿Cierto o no? Donde quiera está eso. Los secuestran. Hay de todo, hermanos. ¿Por qué? Porque se ha perdido el amor. ¿Sí? Ya la gente no teme a Dios. Y cuando el ser humano deja de temer a Dios, vienen todas estas cosas. Dice, no somos perdonados. Escuchemos esto, ¿ok? No somos perdonados porque perdonamos, ¿ok? Sino, ¿cómo? Perdonamos. Ahí está el cómo. El cómo es lo que importa, no el decir, yo te perdono y ya. No, el cómo. ¿Cómo lo hago? Porque amo a esa persona, ¿verdad? Sea quien sea, hay que amarla. La base de todo el perdón se encuentra, ¿dónde? En el amor inmerecido de ¿quién? Vuelve a decir, si yo no merezco el amor de Dios, es inmerecido. Porque muchas veces cuando le decimos a la persona, hermano, pero perdona a su esposa, ok, lo ofendió, pero perdónala. ¿Qué dice el hermano muchas veces? No, hermano, pero es que no se lo merece. O viceversa, no, mi esposo no merece que lo perdone. O mis hijos no merecen que los perdone. O el hermano no merece que los perdone. Pero ¿qué nos dice Dios aquí? Que debe ser un regalo que demos nosotros, aunque no lo merezca el hermano, aunque no lo merezca la otra persona, nosotros debemos de ¿qué? De amarlo. Sigue diciendo, pero por nuestra actitud hacia otros, mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por lo tanto, Cristo dice, con el juicio con que juzgáis, ¿seréis qué? Y con la medida que medís, os volverán a ¿qué? A medir. Yo quiero el amor de Dios en mi vida. Yo quiero que Dios me perdone. ¿Qué tengo que hacer? ¿Perdonar las ofensas de quién? Del otro. Si no lo hacemos, hermanos, Dios no puede hacer su parte de perdonarnos a nosotros, ¿verdad? No podemos juzgar a nadie. Nadie conocemos la vida del hermano, ¿sí? Muchos podemos decir, no, pero es que el hermano es así. Nos vemos cada sábado, muchas veces. ¿Yo qué puedo saber cómo es el hermano Jorge? ¿Qué luchas tiene? ¿Qué problemas tiene? Para poder decir, no, el hermano Jorge, pues yo no sé para qué viene a la iglesia. Si esto y esto, soy capacitado, ¿no, hermano? El único capacitado es Dios porque Él conoce aún lo anterior. Hermanos, cada uno tenemos un carácter, ¿cierto o no? Pero ¿por qué tenemos diferentes caracteres cada quien? Porque todos tuvimos una vida diferente, ¿sí? Algunos fueron maltratados desde niños. Y gran parte de su vida fue ¿qué? Maltrato. Y a veces decimos, no, ese hermano es agresivo. ¿Sería que el hermano es agresivo? No, porque nosotros conocemos, a veces se hizo agresivo para poder ¿qué? Soportar a veces los golpes o para poder defenderse. ¿En dónde? De quien lo golpeaba, hermano. ¿Sí? Quiero ilustrarles para que entendamos. O a veces el hermano hace esto, pero no sabemos qué hay detrás, qué hubo en su infancia o qué hay en su vida, qué está padeciendo. Y a veces nos hace fácil ¿qué?
juzgar, decir, es que el hermano es malo, el hermano no es esto. No, hermanos. Necesitamos recapacitar y ver lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Qué nos dice aquí? Dice Mateo 5, 10, del 5 al 8, nos habla de cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar. Dice, y a estos dos envió Jesús, a los cuales dio ¿qué? Diciendo, por el camino los gentiles, no, y en ciudades samaritanos ¿qué? Lo que pasa es que esa misión era primeramente ¿para quién? ¿Para la casa de quién? De Israel. No es que Dios excluía, sino que había primero una obra que tenía que hacer con su pueblo. Dice, más id antes a las ovejas perdidas, ¿de dónde? Mi pregunta es, ¿habemos ovejas perdidas aquí en la casa de Israel, en la iglesia? Pongámonos a ver, hermanos. ¿Estamos perdidos en la iglesia? ¿Sí o no? Muchos. Sí. Dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se qué. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Y qué dice Jesús? De gracia recibiste, dad de gracia. Hermanos, en esta mañana Dios quiere decirnos, el reino de los cielos se ha acercado, hermano. Y si no hay un cambio en nuestra vida, hermanos, ese reino, no vamos a llegar, hermanos. No vamos a llegar a ese reino si no hay ese cambio en nuestro carácter. Si no es un carácter verdaderamente amoroso, semejante al de ¿quién? Al de Dios. Vimos las cualidades al principio del amor de Dios y muchas veces no las tenemos, hermano. Muchas veces nos faltan esas cualidades y decimos amar. Y muchas veces amamos a nuestros hijos y no se los demostramos. Imagínense a los que no decimos amar, ¿cómo los tratamos? Si al que decimos que amamos, lo tratamos mal, ahora al que no amamos, ¿cómo lo trataremos? ¿Y qué nos dice Jesús? Que el amar a quien nos ama, ¿de qué vale? De nada vale amar al que me trata bien. Pero al que me trata mal es al que debemos de amar. Dice aquí, esta es la base sobre la cual debemos tener ¿qué? Compasión para con nuestros prójimos pecadores. Dice, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos, ¿qué? Y vuelve a decir, de gracia recibiste, dad de gracia, hermano. ¿Dios lo ama a usted como es o no? Y véase en el espejo de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo somos cada uno de nosotros, hermano? Cuando nos vemos al espejo y está Cristo Jesús, porque es el espejo que nos debemos de ver, no es el pastor, no es el hermano Luis García, no es nadie de ustedes, ni de nosotros, sino que veamos el espejo de Cristo y comparémonos con Cristo. Y vamos a ver una gran diferencia, hermano. Y entonces vamos a entender que necesitamos ¿qué? De Cristo Jesús. Que somos unos pecadores, que estamos sucios y que necesitamos ¿qué? La sangre para que pueda ¿qué? Limpiar nuestra vida. Para que podamos ser transformados, hermano. Para que podamos prepararnos para lo que se ha venido diciendo desde hace más de 2000 años, que Cristo ¿qué? Viene. ¿Han pasado cuántos? Más de 2000 años. Y hasta muchos creen que ¿qué? Que ya no viene. Pero la lección que nos dijo y la historia que nos dice, que lo que ha predicho Dios se cumple ¿cuándo? En el momento exacto. El reloj de Dios está ¿qué? Por llegar a la hora de su regreso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando verdaderamente, hermanos? ¿Hay amor en mi corazón verdaderamente? ¿O qué hay en mi vida? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. Nada que puede justificar un espíritu ¿qué? Cuando yo no perdono, no hay justificación para decir que no puedo perdonar. Porque si Dios perdona todo, yo también debo ¿de qué? De perdonar todo. Dice, el que no es misericordioso hacia otros, muestra que él mismo no es partícipe de la gracia, perdonadora ¿de quién? De Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón del amor infinito. ¿Entendimos lo que Dios nos está diciendo? ¿Verdad? Si yo no muestro el amor hacia los demás, hermanos, es que el amor de Cristo no está ¿qué? Obrando en mi vida. Así de fácil. Yo no puedo dar algo que no tengo. Podemos aparentar
dar. Pero es una ¿qué? Algo falso. Lo verdadero no lo podemos dar. Y para finalizar está este versículo de Jeremías 29:13, que es un versículo muy ¿qué? Muy conocido, que deberíamos de pedirle a Dios todos los días, hermano. Esto debería ser una oración diaria hacia Dios. Dice, porque yo sé los pensamientos ¿qué? ¿Verdad? Dice Jehová, pensamientos de paz, para vos el fin que ¿qué? Que esperáis. Y sigue diciendo más adelante, dice, pero el don de Cristo revela el corazón ¿de quién? Del Padre. ¿El don de quién? Cuando Cristo vino, ¿a quién reflejaba? ¿A quién reflejamos nosotros? Es la pregunta. Y debemos de hacérnosla diariamente. Testifica que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Dios no quiere que usted se pierda, hermano. Dios no quiere que usted tenga ¿qué? Dificultades y problemas, pero a veces son necesarias para que nuestro ¿qué? Carácter se pueda vindicar. Sigue diciendo, declara que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, Dios siente odio hacia quién, dice, hacia lo único que Dios siente odio es hacia qué. ¿Qué dice ahí? Por el pecado. ¿Ok? Dice, habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho más que ¿qué? Que le cueste de lo que sea necesario para que, para la terminación de ¿qué? De su obra. Hermanos, desde el principio Dios dio todo lo que tenía en la persona ¿de quién? De Cristo Jesús. Lo dio todo. ¿Qué nomás puede dar Dios para que usted sea salvo? Pregúntese, hermano, si lo dio todo en Cristo Jesús, si hay otra cosa que tuviera que dar Dios, la da con gusto, hermano. ¿Quién daría a su hijo o a su hija a muerte por amor a otros? ¿Lo daríamos, hermanos? Es algo difícil, ¿verdad que sí? Pero Dios, ¿qué? Dios no escatimó, hermanos. Dios dijo, ahí está, dice, nuestro Redentor anhela que se le reconozca. ¿Qué es lo que anhela Dios? Que se le reconozca. Tiene hambre de la simpatía y el amor de aquellos a quienes compró con su propia, ¿qué? Sangre. Anhela con ternura inefable que venga a Él y tenga vida. Así como una madre espera la sonrisa del reconocimiento de su hijo, que le indica la aparición de la inteligencia, así Cristo espera la expresión de amor agradecido que demuestra que la vida espiritual se inició ¿dónde? En el alma. Dios quiere ver hijos amorosos, que amemos a pesar de qué, de lo que nos venga en la vida, que siempre haya una sonrisa en nuestra qué, hacia aquel que nos ofende, ¿sí? Que no juzguemos, hermanos. Dice, alma desalentada, nos habla Dios a nosotros, dice, alma desalentada, anímate, aunque haya sobrado, ¿qué? Impíamente, no pienses que quizás Dios, ¿qué dice? Tus transgresiones y permitiré que vayas a ¿qué? A su presencia. No pienses que quizás Dios no perdonará, ¿verdad? Dios perdona, hermanos. Aunque te hayas, dice, aunque te habías rebelado contra Él, ¿salió a dónde? A buscarte. ¿Quién nos buscó? ¿Nosotros buscamos a Dios? ¿Verdad? No, dice que Dios nos amó, a nosotros ¿qué? Primero. Dice, con el tierno corazón del pastor dejó ¿qué? Las 99 y salió al desierto a buscar la que se había ¿qué? Hermanos, cada uno de nosotros somos esa oveja perdida que Dios nos rescató ¿de dónde? Del mundo. Dice, toma en sus brazos de amor el alma lastimada, herida y a punto de ¿qué? De morir. Y gozosamente la iba ¿a dónde? Al aprisco de la seguridad. Hermanos, aunque los cielos se caigan, usted confía en que está en los brazos ¿de quién? De Dios. Dios es el único que no lo deja, hermanos. Nos podrá dejar padre y madre, hijos, amigos, hermanos de iglesia, pero el único que no lo va a dejar es Cristo Jesús, hermano. Dice, así Dios dice al pecador, yo deshice como a nube tus rebeliones y como a nieblas, ¿qué? Tus pecados. Perdonaré la maldad de ellos, ¿y qué dice ahí? Y no me acordaré más de qué. Hermanos, eso es perdonar.
no recordar. Porque muchas veces dice la gente, aún en la iglesia he oído que yo perdono, pero ¿qué? Eso no es perdonar. Eso es una mentira. Aquí dice que el perdón se olvida. Deje el impío, ¿qué? Su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas ¿a dónde? A Jehová, el cual tendrá del ¿qué? Misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no perecerá, y los pecados de Judá no serán. Hermanos, el amor se refleja en la medida que nosotros perdonamos. Fácilmente. Si usted no perdona, no está el amor de Cristo en su corazón. No hay de otra, así de fácil, hermano. ¿Sí? ¿Cómo puedo evaluarlo? En cuanto yo perdono. ¿Me ofenden? No me ofendo. ¿Me golpean? Bueno, ni modo. Ese es el amor, hermano. ¿Cuántos lo estamos experimentando verdaderamente? Es la pregunta, ¿cuántos? ¿Cuántos verdaderamente experimentamos el amor? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? A hacer lo que Cristo hizo. ¿Cómo que cuando Jesús iba a dónde? Al Calvario, lo azotaron, lo cachetearon, le escupieron. ¿Y todo eso por quién fue, hermanos? ¿Se lo merecía Cristo Jesús? Fue por causa suya y mía, hermanos. Dice, y como cordero, no abrió su boca también, dice. Y cuando iba a ser por expirar, ¿qué dice? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Dice, así debe ser con nosotros. Doquiera estemos, hemos de procurar aprovechar las oportunidades que nos presentan para hablar a otros del Salvador. Si seguimos el ejemplo de Cristo en hacer bien, los corazones se nos abrirán como se le abrían ¿a quién? A Cristo. No bruscamente, sino con tacto, impulsado por el amor divino, podremos hablarles de aquel que es señalado entre 10,000 y todo codiciable. Esta es la obra suprema en la cual podemos emplear el talento del habla. Todos tenemos ese talento, nadie puede decir que no hay algún talento en su vida, tenemos el talento del habla. Dicho talento nos ha sido dado para que podamos presentar a Cristo como el Salvador que perdona, ¿qué? El pecado. Pero cuando Cristo les decía a las personas, tus pecados te son perdonados, Él decía porque Dios lo decía nomás o porque Él perdonaba. Él lo decía con autoridad, Él decía, tus pecados te son perdonados. Él perdonaba. ¿A quién? Al pecador, hermanos. Y estas palabras, ¿quién las dijo? Salmos 51, 10, otro versículo. ¿Quién? David. El rey David, hermanos, cuando analizamos la historia de su vida, fue una historia ¿cómo? Turbulenta, de caídas. ¿Cayó David en el pecado o no cayó? Graves. ¿Sí? Pero cuando yo leo este versículo me da ánimo en mi corazón y digo, David conoció a Dios. David verdaderamente sabía que él servía a un Dios ¿qué? ¿Lleno de qué? De amor y misericordia, hermano. Y por eso le dice estas palabras, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Porque él sabía que el corazón de David estaba ¿qué? Manchado de ¿qué? De sangre, de pecado. Dice, y renueva un espíritu ¿qué? Recto dentro de mí. Él sabía que el espíritu que lo llevó por hacer muchas cosas no era el espíritu de quién? De Dios. Era el espíritu de quién? Del enemigo. Y por eso le suplica, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos estamos dispuestos a pedirle a Dios en esta mañana esto, hermano? ¿Cuántos queremos que verdaderamente Dios nos dé un nuevo corazón? Porque el corazón que tenemos es un corazón que no le sirve a Dios. Si el Espíritu Santo no está trabajando en nuestra vida, hermanos, ese corazón que tenemos de nada sirve. Es un corazón egoísta, lleno de pecado y de suciedad. ¿Cuántos le pedimos a Dios? ¿Cuántos queremos verdaderamente, hermanos? ¿Cuántos venimos aquí? ¿Cuántos creen que esta mañana vinieron porque Dios tenía este mensaje para ustedes y para mí?
Porque Dios conoce nuestro corazón y sabe que nuestro corazón está lleno ¿de qué? De pecado. ¿Cuánto le rogamos, Señor? Crea en mí un corazón nuevo. Quiero ser diferente. Quiero de este día, ¿cuánto le pedimos? Quiero de este día, Señor, cambiar. Quiero entregarte mi corazón. Quiero que tú dirijas mi vida y que tú seas verdaderamente quien transforme cada paso de mi vida. ¿Cuántos queremos amar verdaderamente? No ese amor egoísta que a veces damos, sino un amor verdadero. Que a pesar de que nos golpeen, nos digan, nos critiquen, nos hagan lo que nos hagan, podamos estar tranquilos y pacientes y decir, Señor, perdónalo, no sabe lo que hace. ¿Cuántos hermanos verdaderamente esta mañana quieren hacer eso? Sí, Dios nos está llamando, no soy yo, hermanos, no me vean a mí. Pongan en su corazón las palabras que son palabras ¿de qué? De la Biblia. No es el hermano Luis el que está hablando, porque el hermano Luis también necesita de esas palabras y también necesita ser transformado. ¿Sí? Les invito a que nos postremos antes de tener el himno para hacer una oración y pedirle a Dios que verdaderamente pueda Él iluminarnos y que podamos entregar cada uno nuestras cargas y nuestro corazón a Dios para que Él pueda transformarlo y podamos amar de la manera que Él nos ama. Vayamos de rodillas si podemos. Amante Padres, le suplicamos, Señor, infinitamente que perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Usted conoce el corazón egoísta que hay muchas veces en nosotros, Señor, lleno de orgullo y vanidad, Padre, el cual no nos deja amar de la manera que usted quiere que amemos, Señor. Le rogamos que cada corazón aquí presente haya sido tocado por su Espíritu Santo, Padre, y que cada uno de los que estamos aquí podamos reconocer que somos pecadores, que sin su gracia y sin su don, Señor, no podremos ir al cielo, Señor. Sabemos que estamos en días difíciles, que usted ha predicho como los días de Noé, peligrosos, Padre, que si no nos tomamos de su mano, Señor, vamos a perecer. Le pido por la iglesia de aquí de College Park, pero también por la iglesia en general, Padre. Pero aún también, Señor, por el mundo en general, Padre. Usted sabe que muchos están sin conocerle. Le rogamos, Señor, que transforme nuestro corazón a cada uno de los que estamos aquí, de tal manera que podamos amar como usted ama, Señor. Que nuestro carácter refleje su carácter de amor, de misericordia y bondad hacia el pecador, Señor, y que podamos rescatar a aquellos que aún no le conocen, Señor. Usted viene pronto, pero usted quiere que todos vayamos al cielo, Señor. Usted quiere que todas las personas de este mundo conozcan que hay un Dios que los ama y que está dispuesto, Señor, a traerlos hacia Él. Que usted dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Le pido, Señor, que al levantarnos de nuestras rodillas, Señor, podamos ir llenos de su Espíritu Santo, de tal forma que cuando vayamos en el camino a nuestras casas, usted pueda transformar nuestro corazón, Señor. Y que de hoy en adelante podamos verdaderamente ser hijos suyos, representantes del Rey del Cielo, y que la gente al vernos digan, miren, ellos son hijos de Dios, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Bendiga a los que nos pudieron venir, pero que están oyendo por medio de las redes sociales, Señor. Que también ellos puedan, Señor, entregar su corazón a usted. Acompáñenos y manténganos en reverencia en lo que queda de su santo día, Señor. Y gracias por todo. Gracias, Señor, en mi nombre, su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.